Buenos días, espero que hayan dormido bien. Bueno, nuestros amigos de Beringer me dieron esta plática y no sabían cómo hacerla, pero es algo que manejamos todos los días, ¿no? Y veamos así, pues, ¿cómo definimos el riesgo, no? Pues andar en esta bici sería riesgoso, ¿no? También es riesgoso andar con una mujer casada, en fin. Tomamos riesgos cada día, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el factor de riesgo, no? Se define como una condición o presencia de elementos, fenómenos ambientales y acciones o daños en el individuo que le dan un grado variable de susceptibilidad para desarrollar una enfermedad o patología específica. Todos los días nosotros, de una u otra manera, establecemos el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Bien sea que nos ayudemos de las tablas convencionales o que de manera automática le podamos decir al paciente, bueno, pues usted tiene factores de riesgo, necesita modificaciones de estilo de vida o intervenciones farmacológicas, pero lo hacemos por nuestra experiencia y, y los tipos de mediciones son cualitativas. Esta es una sumatoria de factores de riesgo, que es lo que hacemos todos los días. Y las clasificamos por niveles, ¿no? Le decimos si usted tiene un riesgo leve, moderado o muy alto, ¿no? También son cuantitativas porque establecemos la probabilidad de un evento cardiovascular en un tiempo determinado, ¿no? Haciendo ecuaciones de predicción que ustedes hacen y que hay muchos, ¿no? Tiene el modelo de riesgo cardiovascular, tiene fortalezas y debilidades. Por ejemplo, las cuantitativas es que podemos establecer un riesgo, eso lo hacemos todos los días, en fin, el riesgo relativo o el riesgo absoluto. Y las cualitativas es que tenemos variables, no todos los días usamos variables. Las debilidades que son pocos factores, difíciles de usar, y que es un riesgo aproximado, ¿no? Nunca podemos decir, oiga, usted va a vivir unos 4 o 5 años, cuando mucho, porque viene a los 7 años y nos saca la lengua, ¿no? O al revés, pero si usted le dijo a mi esposo que iba a vivir muchos años y ayer lo enterramos, ¿no? Bueno, pero es que, en fin, entonces tenemos este temor de establecer a veces predicciones, ¿no? Entonces nos basamos en estas tablas. ¿Cómo empezó este asunto? ¿Cuál es la génesis de esto? Pues no hace muchos años, ¿no? En Framingham, en el 48, que muchos de ustedes no habían nacido, no habíamos nacido algunos, otros ya habían nacido. Entonces, aquí en un pequeño poblado hicieron un control poblacional de no intervención, sino vigilaron la población, ¿no? Y entonces se evaluaron los riesgos en los próximos 10 años y entonces se identificaron factores de riesgo que no eran conocidos. Es increíble que, por ejemplo, en los 50, en los 60 o incluso en los 70 no se conocía muy bien los niveles de la presión arterial, no se conocía el colesterol. Todavía en algunas instituciones no se maneja el colesterol, ¿no? Tampoco todo el mundo fumaba. Nuestros maestros, yo hice mi entrenamiento en el Instituto de Cardiología, entraban fumando a ver a los pacientes, ¿no? Y muchos recordarán, ¿no? Que fumaban todos, ¿no? Era un fumadero tremendo en las guardias, ¿no? Y a pesar de que ya había evidencia, ¿no? La obesidad, pues los gorditos, las gordibuenas, no teníamos mucha evidencia de eso. La diabetes, el sedentarismo, los triglicéridos y las condiciones psicológicas no las conocíamos y fue hasta Framingham. Ustedes verán las películas estas de esas lindas de blanco y negro de Hollywood y era una pose fumar, ¿no? Salían todas estas mujeres guapas fumando y se antojaba. Era una pose, era algo sensacional fumar, ¿no? Porque no se sabía. Entonces la importancia de Framingham cuando empezó esto y empezaban, vean, en 57 aparece el colesterol. O sea, no es muy lejos, ¿no? Y se introduce en los años 60 el factor de riesgo. Luego empieza, bueno, en los 70. Bueno, yo no sé en qué etapa estaban ustedes en los 70, pero si alguien tenía 200 milímetros de mercurio
de presión sistólica decían que era normal, porque pues entre los viejos tienen la presión sistólica alta, porque es fisiológico. Y no fue sino hasta los 70, ¿no?, en que dijeron, no, pues la hipertensión arterial tiene riesgo, ¿verdad? El riesgo de ictus. En 77 fue la época en donde se establecieron imagínense, la LDL, lo que hoy manejamos todos los días fue en estos. Y así la fibrilación auricular, pues, hasta 78, ¿no? Se dijeron, bueno, se relaciona esta muy común arritmia con los... Uno piensa que es natural esto y que se conoce, pues no, hasta que se fundamentó por estos grandes estudios y bueno, y este es el Framingham del milenio, ¿no? Y vean ustedes que ya se estableció lo que es normal alta. Bueno, en esto hay todavía mucha, ustedes ya conocen las nuevas guías, pero sí se establece que el riesgo de presión arterial elevado a lo largo de la vida es del 90%. O sea, si el Señor les permite a ustedes vivir, cuando tengan 70 años, el 90% de ustedes, el 80% van a ser hipertensos. Y las mujercitas que a los 80 años van a estar viviendo una feliz y merecida viudez, pero serán hipertensas, ¿no? Y, por ejemplo, la obesidad empezó a darse cuenta, los niveles de aldosterona predicen el riesgo de padecer hipertensión, se inició el estudio SHARE sobre asociación genómica, y una cosa muy importante es que los genes incrementan el riesgo de fibrilación auricular. Yo sí creo, a lo mejor el doctor Magaña me critica, pero yo sí creo que los españoles nos deben de pedir perdón, porque nos dejaron muy malos genes, ¿no? Se llevaron, a ver, ¿quién nos dejó el gen del HDL? Ellos no tienen el HDL tan bajo, ¿verdad? Tampoco tienen tanta diabetes, ¿no? Así es que ellos nos deben de pedir perdón por eso y muchas otras cosas, ¿no? El riesgo de disminución de memoria incrementa en edad media si los padres padecieron de demencia. Por ejemplo, estoy seguro que todos los hijos de Fox deben estar dementes ya, ¿no? Entonces, y vean, bueno, el Grundy, que es el gurú de la aterosclerosis, ¿no?, estableció después los criterios. Esto también es relativamente reciente, el cálculo de riesgo de eventos duros, ¿no? Después vino, se utiliza el concepto de riesgo relativo en una tabla de colores en donde el rojo, si ustedes caen en el rojo o sus pacientes caen en el rojo, tienen altas probabilidades, ¿no? De eventos duros, de muerte cardiovascular. El amarillo mediano, el violeta y el verde, pues son aquellos que, como muchos de ustedes, corren 5 kilómetros diarios, no fuman, no toman, tienen sexo todos los días, etcétera, que son los realmente fuertes, ¿no? Entonces Grundy hace esto, y luego el nuevo Framingham hace nuevos datos, mejoran los modelos matemáticos, hay nuevos factores de riesgo que se van incorporando. Las variables, es posible, en un futuro va a ser posible predecir la aparición, por ejemplo, de FA, la aparición de muchas cosas y de los medicamentos también, ¿no? Vamos a poder ajustar las dosis y los medicamentos individualmente, ¿no? Y por primera vez se desarrollan tablas de prevención primaria y de prevención secundaria, que es el núcleo. Después viene la evolución conceptual del riesgo, el riesgo cardiometabólico, y aparecen estas tablas, ¿no? Estas tablas son muy cuestionables porque pues lo hacen los gringos. Luego ven raza, la raza no existe, solamente entre los perros, ¿no? Hay etnias. Y nosotros no somos ni blancos ni negros, entonces somos others. Y así nos ponen en estas tablas, others, como si todos fuéramos iguales, ¿verdad? En others, ¿no? Y entonces establecen esto y calculan, ¿no? Es una tabla pues para los gringos, no para nosotros, ¿verdad? Y luego los británicos hacen su propia, porque ellos siempre están en contra, ya se salen de la Unión Europea, etcétera, y entonces hacen su propia, que es el NICE, porque ellos se sienten diferentes a los europeos, y de hecho lo son, ¿verdad? De hecho lo son.
Y entonces en 18, hace poco sacan una calculadora propia de ellos, ¿no? Y entonces ahí vean que hasta el código postal del UK ponen como si eso fuera, y también ponen, ellos ya no ponen raza, porque ya ellos mejoran en eso con los gringos y ponen etnicidad, pero dicen blancos o los otros, ¿no? O sea, y ahí nos meten a todos con los árabes y con los negros y todo. Entonces, tienen esas debilidades. Y después los europeos dicen, bueno, nosotros hacemos el score, ¿no? Y eso influye en nosotros, porque nosotros un poco nos orientamos también por esto. Y son basados en datos europeos, puntos finales duros, irreproducibles. Y entonces hay dos estudios de cohorte europea que agruparon 250,000 pacientes con 3 millones de personas. Y entonces ellos hicieron estas tablas, ¿no? Que nosotros a veces seguimos, ¿no? Las ventajas es que es una herramienta fácil de usar, establece para el profesional un lenguaje común para establecer el riesgo cardiovascular, considera la naturaleza multifactorial, etcétera, pero calcula el riesgo de enfermedad cardiovascular fatal, pero no el total, ¿no? Está ajustado a diferentes poblaciones europeas, ¿verdad? Y entonces hoy sabemos que un español pues, es muy lejano de un eslovaco, ¿no? O incluso de alguien que vive en Andorra, pues, aquí, nosotros vamos a tener aquí un médico, distinguido médico de Cataluña, y no le pregunten si es español, porque le va a decir que yo no soy español, ¿no? Entonces es un poco difícil esto de las etnias, ¿no? Otros sistemas tienen mayor funcionalidad, aunque su aplicabilidad de los países es incierta. De tal manera que la edad, establecer el riesgo cardiovascular es importante. Vean ustedes seguramente tienen pacientes jóvenes de 40 años que tienen factores de riesgo elevado, entonces su posibilidad de tener eventos es alta. En cambio, como muchos de ustedes que tienen 60 años o se aproximan a esto y que se le ven muy saludables y muy activos y que tienen menos, no es fumador, tiene un colesterol muy bueno, la presión arterial tiene 120, corren todos los días. Bueno, tiene menos posibilidades de tener eventos duros que la de 40 años, ¿no? Y entonces así, esa es una manera de ver esto. El riesgo de enfermedades extremas, ¿no? Obviamente estas tablas están hechas un poco para los jóvenes, ¿no? Porque son tablas que orientan en la prevención. O sea, son tablas que nos dan el banderazo de cuándo tratar al paciente. Es decir, en qué momento vamos a dar estatinas. Es decir, casi todo el mundo vamos a necesitar las estatinas. El asunto es en qué momento las damos. Porque hay que empezar antes, en qué momento damos los antihipertensivos, en qué momento, ¿no? Entonces, estableciendo estos, porque en los jóvenes es recomendado hacer esto, básicamente en los jóvenes, ¿no? Tomando en cuenta las familias, etcétera. En cambio, en el grupo ya mayor, de 75 años, pues ya las tablas ya pierden un poco el peso, porque ya entran en esa penumbra de que cualquier cosa les va a dar, ¿no? Si no se mueren del corazón, se mueren de cáncer colorectal o de cáncer prostático. Entonces es más difícil en estos grupos, porque siempre son de alto riesgo, ¿no? Y mucho me temo que yo ya estoy en el alto riesgo, ¿verdad? Así de que, y entonces es más complicado. Esto es para los jóvenes, básicamente. Así de que el riesgo cardiovascular de por vida identifica personas de alto riesgo, ¿no? Y representa un riesgo previsto sobre la esperanza de vida. Si ustedes ven a una persona de 75 años, ya no le dan, ya el seguro médico es carísimo, ¿no? Ya no le dan crédito. Va uno a la Toyota y ya, no, pues necesito un aval, ¿no? De un médico rico como el doctor Magaña, entonces viene, y que tiene todavía varios años y es un hombre, como ustedes saben, muy acaudalado, y entonces sí me dan el coche, pero si no me firma él, no puedo sacar el coche, ¿no? Entonces, porque se establecen los cálculos de riesgo que hacen las compañías de seguros, ¿no? Así de que esto es para los jóvenes. Y vean, y también para los países. Por ejemplo, el score, yo me encontré esto, ¿no? Hay de riesgo bajo, ¿no? Países de riesgo bajo, bajo entre comillas, ¿no? Y países de riesgo muy alto. Los países del riesgo muy alto son los del este, ¿no?
son los árabes también, los rusos que fuman como locos y chupan, etcétera, son muy desordenados. Y todos estos de cuando se cayó por el traidor de este Gorbachev que vendió ese país, entonces se cayó la salud, ¿no? Se cayó como impactan las cosas políticas, ¿no? Se cayó la salud y ahora es una región de alto riesgo, ¿no? Comparado pues con los suecos y estos que tienen otra situación. Tal vez no hay países de alto y bajo riesgo, hay países con más medidas de prevención. Probablemente el score, es que me faltó esa diapositiva, que más se adaptan, porque hay más mexicanos, es el Global Risk, ¿no? Es el que más probablemente se adapta a nosotros, porque nosotros no tenemos un Mexican Score, porque nunca hemos hecho este ejercicio, nunca, no sabemos, porque además nosotros somos una etnia, somos mestizos la mayor parte, pero digo, tenemos influencias multiétnicas, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, los indígenas, los mayas, que los yaquis, ¿no? Y entonces nosotros venimos de estas mezclas también étnicas de no hace muchos años, ¿verdad? Y luego vienen los españoles que también tenían mezclas, ¿no? O sea, que también eran árabes y tenían muchas mezclas. Entonces, es difícil hacer, y como no tenemos un estudio mexicano, pues escogemos cualquiera de ellos. El más común es el Framingham, porque es el más antiguo, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que la prevención, eso sirve para la prevención, la eliminación de conductas de riesgo, haría posible evitar al menos un 80% de enfermedad cardiovascular y un 40% de los cánceres. O sea, por eso estas tablas son, que las ignoraba, por ejemplo, el narro este que se fue, es un absoluto ignorante, y no creía en esto. Y todavía cree que el cáncer de mama es más peligroso. Las mujeres, usted sabe, ¿no? Por cada mujer que muere de cáncer de mama, mueren 10 y 15 mujeres del corazón. Y las sobrevivientes, las que viven, muchas mujeres que sobreviven del cáncer de mama van a morir no del cáncer de mama, sino del corazón. Y hacen una parafernalia bruta el día del cáncer de mama y el día del corazón pues lo festejamos unos cuantos cardiólogos trasnochados, ¿no? Y entonces, pero de eso nos vamos a morir. Eso no lo creía el señor secretario. No hizo nada, ¿verdad? Fue omiso. Bueno, dicho sea de paso, ¿eh? Bueno, entonces, la predicción de riesgo es una estimación de riesgo cardiovascular y contra el riesgo residual, porque nosotros estimamos el riesgo, pero hay abajo un riesgo residual. Sin embargo, a pesar de las tablas, el 50% de todos los infartos miocárdicos no presentan factores de riesgo tradicionales. Algunos de ustedes son cardiólogos y saben que después, y tuvo un infarto, pues no fumaba, no tomaba, llegaba temprano, era así como el doctor Magaña, muy puntualito, tal, comía y se murió de un infarto, o le pusieron 3 stents, ¿no? A pesar de las tablas y de los scores de riesgo. Así es de que, y ahora en un futuro viene el riesgo oncometabólico, ¿no? Sí, porque el cáncer interviene esto y el cáncer, como ustedes saben, es una enfermedad, tiene mucho, ayer se habló mucho de la trombosis, ¿no? La trombosis es algo que acompaña a los pacientes con cáncer y es algo muy importante, ¿no? Bueno, pues esto es finalmente, las conclusiones son, bueno, ustedes ya son expertos, si hemos podido despertar la curiosidad, he cumplido mi misión. Y pues muchas gracias por su atención, espero que haya sido de algún interés.